Paz de Dios para todos ustedes, queridos pastores, líderes y servidores de nuestro Dios. Bendito es Yud-Hei Vav-Hei, nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, mi Dios, el Dios de mi esposa, el Dios de mis hijos y el Dios de todos mis hermanos en la fe que hemos recibido a Jesucristo, a Yeshua, el Mesías de Dios, en nuestros corazones y vivimos por Él y para Él. Gracias a Dios por estar nuevamente juntos para escudriñar las Sagradas Escrituras, para estudiar su palabra, para entender la mejor manera de servir a nuestro Dios como sacerdotes del Dios Altísimo. El tema que tenemos para desarrollar hoy es afirmando nuestra identidad ministerial. Afirmando nuestra identidad ministerial. Es muy importante que cada uno de ustedes, queridos pastores que me acompañan en el ministerio, tanto semanalmente en estas transmisiones como mensualmente en las reuniones de pastores, líderes y servidores, donde estamos juntos compartiendo las cosas que tienen que ver con el ministerio y asimismo también cuando tenemos esos encuentros personales, ya sea que ustedes vienen a mi casa o yo voy a visitarlos, y cuando voy a predicar en sus congregaciones. Así que realmente estamos formando una comunidad de siervos de Dios, una comunidad de sacerdotes del Dios Altísimo que tenemos en el corazón la vocación, el llamado para servir al Señor de una sola manera, sirviendo a las personas, sirviendo a la gente, ejerciendo el sacerdocio, nuestro sacerdocio, primeramente con nuestra familia, segundo con la familia de Dios y en tercer lugar hacia el mundo, predicando el Evangelio hasta lo último de la tierra, a toda criatura, haciendo discípulos de nuestro Señor Jesucristo, enseñando su palabra. Entonces, hoy tenemos este tema de afirmando nuestra identidad ministerial. Es muy importante que esto esté firme, que tengamos una convicción profunda en cuanto a cuál es nuestra identidad ministerial, a qué hemos sido llamados y cuál es el evangelio que predicamos. ¿Cuál es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo que emerge de las Sagradas Escrituras? ¿Cuál es el propósito eterno de Dios, el misterio escondido de los tiempos y que está siendo revelado en estos tiempos a partir del nacimiento de Yeshua y en Belén de Judea y hasta su segunda venida? Necesitamos entender perfectamente eso para poder predicar un evangelio bíblico, un evangelio que concuerde con las Sagradas Escrituras y con el propósito eterno de Dios. Muchos me han planteado esta preocupación, por eso trato este tema, y me han planteado esta preocupación de estar un poco siguiendo tradiciones humanas o siguiendo hábitos de las diferentes denominaciones o diferentes religiones, aún las religiones cristianas, y realmente quieren en este tiempo realmente redimir el tiempo, predicar la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo, pero con fidelidad a la palabra de Dios, con fidelidad a la palabra de Dios. Preste atención al anteúltimo texto que le voy a dar en este estudio, al anteúltimo texto que le voy a dar en este estudio, preste atención porque le va a aclarar esto que estoy diciendo ahora. Así que, sin más introducción, vamos a adentrarnos en este tema que es afirmando nuestra identidad ministerial. Vamos a usar como lectura de fondo o como lectura eje de todo el pensamiento que vamos a desarrollar, de todo el estudio que vamos a realizar, la escritura que se encuentra en Efesios capítulo 2, versículos del 11 al 22. Usted lo tiene en su pantalla, les ruego que tomen nota de todos estos versículos, de todos estos textos. Es muy importante que usted los registre, tome nota para repasarlos, estudiarlos, por eso este estudio lo vamos a subir a las redes para que usted pueda verlo una, dos, tres veces, las veces que sea necesario. La iglesia en Éfeso tiene la característica principal de que es una ciudad gentil, no es una ciudad compuesta por gente judía, no es
la tierra prometida, no es en Judea, no es en ese sector. Recordemos que estamos en el Imperio Romano, no es en Judea, sino que es en Éfeso. Éfeso, una iglesia gentil, compuesta por personas principalmente no judías, no educadas con los principios judíos, no educadas con las escrituras judías, principalmente desconociendo esos aspectos de la vida de los judíos, el conocimiento de la Torá de Dios y la cultura en general. Es gente totalmente gentil. Gentil es una palabra que se traduce de la palabra goy. Goy quiere decir nación. Goyim quiere decir naciones. De naciones se traduce gentiles y de goy se traduce gentil. Ahora, ¿con qué se ha identificado tradicionalmente en el pueblo de Israel? Se ha identificado con las naciones no judías, las naciones no israelitas, es decir, las naciones que están afuera de los pactos de Dios, afuera de los pactos de Dios y afuera de las promesas de Dios. Tengan en cuenta esto. Entonces, cuando hablamos de gentiles, usted no piense que se está refiriendo a gente amable, se está refiriendo a gente que pertenece a las naciones no israelitas, no judías, que están afuera de los pactos de Dios y están afuera de las promesas de Dios. Esos son los gentiles, las naciones. Usted probablemente, querido pastor, líder, servidor, ya se está identificando y está diciendo, bueno, nosotros también somos gentiles. Perfecto. Hemos hecho una primera identificación, hemos hecho un primer contacto con el tema que vamos a desarrollar. Efesios 2:11, entonces leemos y dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, ¿se dan cuenta? Vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Recuerden que la circuncisión es lo que identificaba a las personas con el pueblo de Israel. Entonces veremos otra vez, los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, dice la Escritura, en aquel tiempo estabais sin Cristo. En aquel tiempo estabais, erais gentiles y estabas sin el Mesías. Alejados, y presta atención a esto, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Alejados de qué cosa dice? Alejados de la ciudadanía de Israel. Alejados del pueblo escogido. Alejados del pueblo santificado de Israel. Cuando hablemos de los santos, vamos a entender que los santos, santo quiere decir apartado para Dios, Israel es la nación santa. Es la nación santa, es la nación escogida y apartada para Dios. Eso quiere decir santo. Entonces, cuando identifiquemos quiénes son los santos, bien, los santos son Israel, la nación santa, los apartados para Dios. Independientemente después de las conductas que hayan tenido a lo largo de la historia, Israel para Dios, Dios la apartó para Él. Y por lo tanto, la nación santa es Israel. Entonces, por eso dice, en aquel tiempo estabais sin el Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel, pero lo peor de todo es que al no tener la ciudadanía de Israel, estabais alejados y ajenos a los pactos de la promesa, ajenos a los pactos de la promesa y sin Dios en el mundo. Pero ahora, presten atención a esto, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre
de Cristo. Porque Él es nuestra paz. Yahshua, el Mesías, Jesucristo, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, o sea, de judíos y gentiles, de judíos y gentiles, de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. A esta ley de los mandamientos expresados en ordenanzas es a lo que Yahshua en los evangelios llama las tradiciones de los ancianos, las tradiciones de los rabinos, aquello contra lo que él se opuso, que era que a los 613 mandamientos de la Torá, los rabinos le habían agregado 6.000 mandamientos más y ponían cargas en las personas más pesadas que las que podía llevar la gente y que ni aún ellos la podían llevar. Entonces, eso es lo que se abolió. No se abolió la Torá de Dios. Se abolieron los mandamientos expresados en ordenanzas, que son las tradiciones de los judíos, son las tradiciones de los ancianos, son las tradiciones de los rabinos, que son los mandamientos que se añadieron a los 613 mandamientos de la Torá. Entonces, eso es lo que está abolido. Muchos lo confunden y diciendo que está abolida la Torá. No, está abolida las leyes y ordenanzas, los mandamientos que añadieron los rabinos, que añadieron los ancianos. A ver, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Esos mandamientos expresados en ordenanzas eran lo que hacían la separación. Hacían la separación porque ni siquiera para los judíos era posible cumplir estos mandamientos. Ni siquiera los judíos podían cumplir ese mandamiento. Y como dijo Yahshua, les dijo ni los fariseos, o sea, los rabinos ortodoxos de la época, ni siquiera ellos podían cumplir estos mandamientos. O sea, ni siquiera los judíos, el pueblo escogido, el pueblo santo, ni siquiera los rabinos, cuánto menos podían cumplir estos mandamientos los gentiles. Aunque se convirtieran al Dios Altísimo, aunque se convirtieran al Dios de Israel, era imposible que pudieran cumplir esas 6.000 normas, esas 6.000 ordenanzas que los rabinos habían añadido a la Torá de Dios. Entonces, Yahshua abolió esas ordenanzas y se opuso a esas tradiciones de los ancianos. Por eso dice que aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Le está hablando a los gentiles creyentes, a los gentiles creyentes, a los gentiles de la iglesia en Éfeso. Y les está diciendo, ustedes ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. ¿Quiénes son los santos? Y miembros de la familia de Dios. ¿Quién es la familia de Dios? Entonces, vamos a leerlo reemplazando. Ya no sois extranjeros en relación a la ciudadanía de Israel, ni advenedizos, sino conciudadanos de los israelitas y miembros de la familia de Dios que es Israel, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Está diciendo que los gentiles, en el versículo 22, en el versículo 21, perdón, el edificio va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y que los gentiles, en el 22, también somos juntamente edificados
para morada de Dios en el Espíritu. Muy importante lo que hemos leído hasta aquí, muy importante. Yo quisiera que empecemos a estudiar esto. Esperen que busco las Escrituras. Le voy a decir cómo lo vamos a hacer al estudio este. Vamos a tratar los siguientes temas, y vamos a tratarlos hasta que terminemos. Temas a tratar en el presente estudio. El primero es: los gentiles reciben el Evangelio. Primer tema. Anótenlo, tomen nota. Frenen ahí su pantalla y tomen nota. Primero, los gentiles reciben el Evangelio. Segundo, entendiendo la teología que incluye a los gentiles en la congregación de Dios. Tercero, afirmemos el ministerio de quienes servimos en Ministerio Bíblico Internacional. Cuarto, la salvación se obtiene por gracia y se conserva por obediencia. Y quinto, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Esos 5 temas vamos a desarrollar en el presente estudio. Así que ya mismo nos abocamos al desarrollo de estos temas. Hemos leído Efesios 2 del 11 al 22 y dijimos que el primer tema, que usted ya lo anotó allí, es que los gentiles reciben el Evangelio. La primera vez que el Evangelio fue predicado a los gentiles fue a través del apóstol Pedro en la casa de Cornelio. Leamos Hechos 10 del 43 al 45. De este dan testimonio todos los profetas, está hablando Pedro, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y dice el versículo 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, o sea, los judíos creyentes en Yahshua, que habían venido con Pedro a la casa de Cornelio, el gentil, que había invitado a todos sus amigos y familiares, que eran todos gentiles, los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Luego Pedro da un informe de esto a la iglesia de Jerusalén. Y el informe de Pedro a la iglesia de Jerusalén, compuesta por hermanos, eso ténganlo muy en cuenta. La iglesia de Jerusalén, en este tiempo, cuando Pedro va a rendir el informe, estaba compuesta por hermanos exclusivamente de nacionalidad judía. Exclusivamente judíos. No había ningún gentil en la iglesia de Jerusalén. Y el informe de Pedro, rendido a esta iglesia de creyentes en Yahshua el Mesías, de nacionalidad judía, produjo como resultado que los hermanos judíos terminaran exclamando lo siguiente. Están hablando en el versículo 17, de Hechos 11, 17, y están diciendo, si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, a los gentiles, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo? Está hablando Pedro, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, miren el 18 y asómbrense y empiecen a sentir como el Espíritu Santo les empieza a revelar este plan maravilloso, perfecto, eterno de Dios. Versículo 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron toda la iglesia compuesta por hermanos judíos de Jerusalén. Callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Los apóstoles de nuestro Redentor y toda la iglesia compuesta por creyentes judíos de Jerusalén clamaron diciendo, de manera que también a los gentiles, a los que no son judíos, ha dado Dios teshuvá para vida. Seguidamente comienza la experiencia en Hechos de los Apóstoles del apóstol Pablo. Y
llama la atención la experiencia del apóstol Pablo y Bernabé en Antioquía de Pisidia, no la Antioquía de Siria, de ahí salieron ellos, sino en el Asia Menor, Antioquía de Pisidia. Esta experiencia del apóstol Pablo, que tuvo lugar en el primer siglo de la era común, es muy llamativa, porque vemos a los gentiles guardando el día de reposo, aún en Antioquía de Pisidia. En el Asia Menor vemos a los gentiles guardando, respetando, como mínimo respetando el día de reposo y recibiendo el Evangelio de boca de estos apóstoles, o sea, de Pablo y Bernabé. Leamos un pasaje amplio, de Hechos 13, del 42 al 48. Dice que cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles, les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Qué interesante estas dos cosas. Los gentiles, o sea, los no judíos, les rogaron que cuando el siguiente Shabbat les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Miren el 44. El siguiente Shabbat, se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Una ciudad gentil, de gentiles. Y dice el 44, el siguiente Shabbat se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, nos volvemos a los que no son judíos. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Miren lo que pasó en el versículo 48. Los gentiles, o sea, los no judíos, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra de Dios, y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. Luego de todo este viaje misionero de Pablo y Bernabé, viene el concilio de Jerusalén del año 50, relatado en Hechos capítulo 15. Luego de este viaje misionero de Pablo y Bernabé, entonces nos encontramos en el concilio del año 50, donde los gentiles masivamente habían recibido el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, masivamente. Entonces se armó un problema, porque los gentiles habían crecido sin Torá, habían nacido sin Torá, habían pasado su niñez sin Torá, habían pasado su juventud sin Torá y su adultez sin Torá. Desconocían las instrucciones de Dios para que su vida dé en el blanco. Desconocían las leyes, ordenanzas, decretos, estatutos, mandamientos del Dios Altísimo para regir su vida, para que su vida dé en el blanco. Entonces, los gentiles vivían de una muy mala manera. Vivían en la idolatría, en dioses paganos, adorando a dioses paganos. Vivían en fornicación, en adulterio, hacían dioses paganos muchas veces, la mayoría de las veces, si usted estudia la historia lo va a ver, requerían sacrificios sexuales, y eso eran rituales paganos, orgías sexuales paganas como adoración a los ídolos. Entonces también comían cualquier cosa, no conocían las leyes de Dios, las leyes alimenticias de Dios, entonces comían cualquier cosa.
aún animales ahogados los comían. Y tampoco, por no tener Torá, tampoco sabían de que Dios prohibía comer sangre, porque en la sangre está la vida. Entonces, sin Torá, los gentiles tenían un problema impresionante. Métase en el tema, métase allí. Pastor querido, métase. Vamos a ir a hacer un contexto histórico-gramatical para entender. Históricamente, voy ahí y veo en mi mente cómo se manejaban los gentiles, cómo vivían los gentiles, cuáles eran los hábitos, las costumbres de los gentiles, el desconocimiento que tenían de la Torá de Dios, no sabían nada, o sea que vivían como querían y como podían. Y ahora esos gentiles reciben a Yeshua como el Mesías de Dios, reciben el perdón de sus pecados, la redención por la sangre de Jesucristo. Y entran a pertenecer, ¿a dónde? Entran a pertenecer a Israel. Ya no son extranjeros, ya no son advenedizos. Comienzan a ser conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ahora, vienen todos estos gentiles masivamente, con todos esos hábitos, a ser conciudadanos de los santos. Dijimos, los santos son Israel. Vienen estos gentiles, estos israelitas que han recibido a Yeshua en su corazón, han recibido la redención, han recibido el perdón de sus pecados y son creyentes de la iglesia de Jerusalén. Y vienen masivamente todos estos gentiles con todos esos malos hábitos contrarios a la Torá de Dios, y pasan a ser conciudadanos con estos, pasan a ser conciudadanos con los santos. ¿Cómo pueden los santos judíos admitir la conciudadanía de estos gentiles con esos hábitos? Con idolatría, con rituales sexuales a los ídolos, sin leyes sanitarias, comiendo cualquier cosa, comiendo murciélagos, como ha sucedido ahora, tomando sopa de murciélago, comiendo cerdo, comiendo animales víboras, comiendo águilas, comiendo caranchos. ¿Cómo? Comiendo todo eso, se iban a sentar a la mesa juntos en su conciudadanía, cada Shabbat a comer juntos, o terminado el Shabbat, también comían juntos, y estos comiendo esas asquerosidades, y los santos que respetaban la Torá desde que nacieron, comiendo de acuerdo a las instrucciones de Dios. ¿Cómo iba a venir un gentil a comer morcilla, hecha con sangre, rellenada con sangre, adelante de un santo, un creyente judío que desde que nació respetaba las instrucciones alimentarias de Dios? Yo me imagino, si eso sucediera, las arcadas, las náuseas que les provocaría a los hermanos judíos. El escándalo, eso sería escandaloso, sería imposible de tolerar. Por eso, el concilio del año 50 les dice a los gentiles: ustedes se apartan de estos pecados que son los más groseros, que son los que forman una pared intermedia entre los creyentes judíos y los creyentes gentiles. Esta pared hay que derribarla, hay que empezar derribando paredes intermedias. Esta es la primera que vamos a derribar. Estos pecados que los separan indefectiblemente a los gentiles de los judíos, los creyentes gentiles de los creyentes judíos. Entonces, primero lo que vamos a decir, ustedes eliminen eso ya eliminan estas cosas, dejan de hacer estas cosas. Y empiezan cada Shabbat a estudiar la Torá, o sea, la porción de la Torá que corresponde a la semana, y en un año van a estudiar toda la Torá, estudiando las 54 porciones, una por cada semana, en un año, cada Shabbat, estudiando una porción, en un año van a estudiar toda la Torá, más los profetas relacionados con esa porción. ¿Me van entendiendo? Ahora van a entender por qué se les escribe, la carta que se les escribe en el Concilio de Jerusalén, se les escribe a los gentiles. Entonces van a entender por qué dice que Moisés tiene quien se lo predique cada Shabbat. Porque ahora los gentiles tenían que dejar los pecados más groseros que los separaban de los creyentes judíos y
empezar a estudiar la Torá en cada Shabbat, estudiar la parashá, o sea, la porción de la Torá que correspondía a cada Shabbat, más los profetas, o sea, la Haftará, y en un año iban a tener toda la Torá estudiada y su vida iba a ir gradualmente cambiando al nivel de seguir las instrucciones de Dios. Veamos. Yo les decía que se decidió en el concilio del año 50 que se les indicase a los gentiles que se aparten de los pecados más groseros que hacían una separación insalvable. Esperen que voy a anotar algo acá. Entonces, así decimos. Lo anoté esto que les voy a decir ahora. Se decidió que se les indicase a los gentiles que se apartasen de los pecados más groseros y que hacían una separación insalvable entre los judíos y los gentiles, y que luego, cada Shabbat, mediante el aprendizaje de la Torá, fueran incorporando en su vida, ¿qué cosa? Fueran incorporando en cada Shabbat, fueran incorporando en sus vidas las instrucciones de Yahweh Dios. Vamos a leerlo, a ver si con toda esta introducción que les hice usted lo puede entender mejor. Les va a ir quedando cada vez más claras las Escrituras. Hechos 15, del 19 al 21. Mire, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten, lo que yo les dije recién, que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Está hablando de los gentiles. Debían aprender la Torá de Dios. Debían cada día de reposo aprender la Torá de Dios, las instrucciones de Dios para que su nueva vida dé en el blanco. Entonces, cada día de reposo es leída la Torá y los gentiles convertidos aprenderían las instrucciones de Dios para que su nueva vida ande realmente en novedad de vida y hagan obras dignas de arrepentimiento. Y esas obras dignas de arrepentimiento están escritas en un solo lugar. Las obras dignas de arrepentimiento que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas están escritas en un solo lugar, en la Torá. Entonces, Pablo relata su conversión a partir de su encuentro con Jesucristo, cuando iba camino de Damasco a aprender, a encarcelar a los creyentes en Yeshua, y cómo se le envió a Saulo en ese momento, y cómo se lo envió al rabino Shaul de Tarso, se lo envió a los gentiles para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, haciendo, recién les decía esto, haciendo obras dignas de arrepentimiento, y reciban por la fe en Jesucristo perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces siempre el Evangelio va a ser lo mismo, va a ser teshuvá y emuná, arrepentimiento y fe. Arrepentimiento siempre lleva a hacer obras dignas de arrepentimiento, empezado por el bautismo. Y la emuná, o sea, la verdadera fe bíblica, siempre lleva a que el justo por la fe vivirá. O sea, caminar en las instrucciones de Dios. El justo por la fe vivirá es caminar en las instrucciones de Dios. Caminar en fidelidad a aquel que te redimió a costa de su propia vida y que te dio vida derramando su vida representada por su sangre. Vamos a leer ahí en Hechos 26:15. Yo entonces dije, está el apóstol Pablo dando testimonio ante el rey Agripa. Testimonio ante el rey Agripa, prisionero Pablo, preso Pablo, dando testimonio ante el rey Agripa. Dice, yo entonces dije,
¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles. Escuche lo que dice de los gentiles. Escuche lo que dice, por favor, pastor. Deje el mate un cachito. Líder, servidor, hermano, deje el mate un cachito, escuche. Mire lo que dice de los gentiles. Yeshua el Mesías, Jesucristo personalmente, resucitado y ascendido a Saulo de Tarso, al rabino Shaul de Tarso, lo que le dice el mismo Jesucristo resucitado, le dice de los gentiles, a quienes ahora te envío para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, dice Yeshua, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, dice Pablo, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea. ¿Y a quién? Y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. ¿Cuál es la predicación que le dio a los gentiles? ¿Cuál es? Les dio la predicación de que hagan teshuvá. ¿Qué incluye la teshuvá? Arrepentimiento, conversión a Dios y a su palabra. Y hagan obras dignas de arrepentimiento, que son las obras que se ajustan a las instrucciones de Dios contenidas en su Torá. Entonces queda claro que el Señor mandó a predicar el Evangelio a los gentiles. De ahí estamos dando este primer fundamento. Yeshua mismo envió a predicar el Evangelio a los gentiles en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento vamos a ver los gentiles en el pacto de Dios, en el pacto sinaítico, al pie del monte Sinaí, cuando Dios da las tablas de la ley, los 10 mandamientos, vamos a ver que estaban incluidos los gentiles que habían salido con los israelitas de la esclavitud de Egipto. Salieron las 12 tribus de Israel y salieron una muchedumbre de gentiles con ellos y llegaron todos juntos al pie del monte Sinaí, donde Dios hizo su pacto, su ketubá. Ketubá quiere decir pacto de bodas, compromiso de bodas, desposorio, pacto de bodas. Después vendrá al final de los tiempos las bodas del Cordero, el desposorio. Pero acá está el pacto, el convenio, el acuerdo, el contrato de bodas, la ketubá hecha en el monte Sinaí, que se va a concretar el desposorio en las bodas del Cordero después de la segunda venida de Cristo, o en la segunda venida de Cristo. Entonces ahí tenemos que si vamos más atrás en la Sagrada Escritura, vamos a la Torá, vamos a ver a los gentiles en el pacto. Y ahora, en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, vamos a encontrar al mismo Yeshua, la imagen de Dios, la imagen del Dios viviente, la imagen viva de Dios, la imagen visible de Dios, la imagen visible del Dios viviente, la vamos a encontrar mandando al rabino Shaul de Tarso a predicar el Evangelio a los gentiles. ¿Ven que se repite? No hay nada nuevo bajo el sol. El mismo patrón que del monte Sinaí, donde se firmó el pacto, se repite aquí en la renovación del pacto. Yeshua, la imagen visible del Dios viviente, manda al Rab Shaul a predicar el Evangelio a los gentiles. Segundo tema, usted tiene anotado ahí, vieron la pantallita al principio, esa pantallita en letras verdes. El segundo tema que vamos a tratar es entendiendo la teología que incluye a los gentiles en la congregación de Dios. Entendiendo la teología que incluye a los gentiles en la congregación de Dios. Vamos a ver 4 puntos. Usted habla su Biblia en Romanos capítulo 2, del versículo 11 al 16. Me da tiempo.
Romanos capítulo 2, vamos a analizar del 11 al 16 para empezar a entender la teología. Se deben entender los principios sobre los que se fundamenta la inclusión. Se deben entender, los principios teológicos sobre los que se fundamenta la inclusión de los gentiles en el reino de Dios, la inclusión de los gentiles en la Quejilá, congregación, eclesía, iglesia de Dios. Hay principios teológicos que fundamentan la inclusión de los gentiles en el reino de Dios y los tenemos que entender. Para comenzar, entonces, vamos a ver Romanos 2 del 11 al 16. Vamos a empezar por el versículo 11 mismo. 4 puntos les voy a decir con relación a eso. 4 puntos. Primer punto. No hay acepción de personas para con Dios. No hay acepción de personas para con Dios. Eso lo ve usted en el versículo 11. Porque no hay acepción de personas para con Dios. No hay diferencia de personas. Todos provienen de Adán y Eva. Todos provienen de Adán y Eva. No hay acepción de personas para Dios. Para Dios no hay diferencia entre judíos y gentiles. La única diferencia entre judíos y gentiles es que Él santificó un pueblo, pero lo hizo Él. No es que sean personas diferentes. Es ser humano diferente uno de los otros. No, la diferencia la hizo Dios en su gracia, que manifestó su gracia apartando un pueblo para, a través del testimonio de ese pueblo, pudiera traer a toda la humanidad a su reino, a su conocimiento, al conocimiento de Yud-Hei, Bab-Hei, el Dios único y verdadero, el Dios altísimo, el Rey del universo, el Rey eterno. Para eso Dios apartó de toda la humanidad un pueblo. Eso es, santificó un pueblo. Escogió y santificó un pueblo para hacer que a través de ese pueblo toda la humanidad lo conociera. Pero Dios no hace diferencia de personas. Para Él todos los seres humanos tienen la dignidad de Él, porque todo ser humano está hecho a la imagen y semejanza de Yahweh Dios. Todos, judíos y gentiles. Versículo 11 se lo está diciendo. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Segundo punto. Todos los que sin Torá, ¿quiénes son los que sin Torá? Sin Torá son los que nacieron sin Torá, son los gentiles. Los gentiles que nacieron sin Torá, que se criaron sin Torá, que hoy viven sin Torá, que nunca supieron lo que era la Torá, que nunca supieron las instrucciones de Dios, porque nacieron en un hogar gentil donde no se guardaba el Shabbat ni se leía la Torá. Esa es la importancia del Shabbat, que cada Shabbat estudiamos una 54ª parte de la Torá, o sea, la Parashá. Entonces, el que no nació en un hogar judío desconoce la Torá. Nació sin Torá. A ver si entendemos esto. Punto 2, que estábamos empezando. Todos los que sin Torá han infringido la Torá, ¿qué quiere decir? Que aunque haya nacido sin Torá, dice la Escritura en una epístola de Juan, que pecado, Primera Juan 3, 4. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 4. Dice, pues el pecado es infracción a la Torá. Pecado es infracción a la Torá. ¿Qué quiere decir? Que aunque haya nacido sin Torá, o sea, sin ley, sin Torá, el que infringe la ley, aunque haya nacido sin ley, peca. Vamos a un país. Alguien en su casa, aislado en un monte, aislado de la sociedad, nació sin la ley del país. Y va y roba, asesina y comete delitos infringiendo la ley del país. ¿Va preso, sí o no? ¿Es culpable para la ley, sí o no? No puede decir yo ignoraba la ley del país. Por más que lo diga, no se lo van a tener en cuenta, no es un atenuante. Entonces, entiendan que los gentiles que hemos nacido sin Torá,
Si hemos infringido la Torá, somos culpables. Por eso se los digo de esta manera, en punto 2. Todos los que sin Torá han infringido la Torá, perecerán. Y todos los que bajo la Torá, o sea, los que han nacido con Torá, los judíos, todos los que bajo la Torá han infringido la Torá, serán juzgados por la Torá. ¿Se entiende? Vamos a leerlo ahí en el pasaje de Romanos, versículo 12. Versículo 12 dice, porque todos los que sin ley han pecado, o sea, los gentiles, todos los gentiles, los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, los judíos, todos los judíos que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Punto 3 de esta teología. Por eso no hay distinción de personas, no hay acepción de personas para Dios. Judíos y gentiles, no hay acepción de personas. Los judíos nacieron bajo la Torá, si infringen la Torá, por la Torá van a ser juzgados. Los gentiles nacieron sin Torá, si infringen la Torá, perecerán. Son culpables igual. No hay acepción de personas. Tercer punto. Los justos ante Dios no son los que oyen la Torá, sino los que hacen la Torá. No son los que oyen la Torá, sino los que la hacen son los que serán justificados. Esto es muy importante, querido pastor. Esto, pastor, es importante, porque por ahí estás predicando mal el Evangelio. Por ahí estás predicando de que no es importante obedecer las instrucciones de Dios. Por ahí estás predicando que no es importante en la gracia obedecer las instrucciones de Dios. Y eso es falso. Por gracia sois salvos, pero la vida del creyente debe ser realizada en las instrucciones de Dios, en la obediencia. Somos salvos por gracia y obedecemos para conservar la salvación. Los justos ante Dios no son los que oyen la Torá, sino los que hacen la Torá son los que serán justificados. Véanlo en el versículo 13 de Romanos. Romanos es una carta escrita a los gentiles. Romanos es una carta del apóstol Pablo escrita a los gentiles. Mira lo que dice. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Punto 4. Cuando los gentiles que no recibieron la Torá hacen las instrucciones de Yahweh Dios, ¿cómo puede un gentil que no recibió la Torá, no nació en un hogar con Torá? ¿Cómo puede un gentil hacer la Torá? Es simple esta explicación. Es simple. Jeremías 31:33 dice, este es el pacto que yo voy a hacer con ustedes. Enviaré mi Ruach, enviaré mi Espíritu Santo, mi Espíritu de Santidad, el Espíritu de Yahweh, para que dé mi Torah en sus mentes y las escriba en sus corazones. Quiere decir que el que recibe a Jesucristo en su corazón como su Redentor, como su Salvador, lo acepta como su Maestro, lo acepta como el Mesías, como el ungido de Dios para reinar en su vida y en la tierra, cuando lo recibe en su corazón, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, cuando cree en Jesucristo, viene el Espíritu de Dios a morar en el creyente, y la obra que hace el Espíritu Santo es dar la Torá de Dios en nuestra mente y escribirla en nuestro corazón. Esa es la única manera en que un gentil puede tener Torá. La da Dios en la mente y en el corazón a través del estudio, de sensibilizarlo primero, de sensibilizar su conciencia. Hace cosas o no hace más cosas y no sabe por qué no las hace, porque la conciencia se lo indica. Eso es que el Espíritu Santo dio la Torá de Dios en la mente y en el corazón, pero ahora hay que seguir caminando y hay que aprender la Torá escrita. Para eso está escrito el Pentateuco, para eso está escrita toda la Sagrada Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, ahí está la única manera en que un gentil puede tener Torá, cuando cree, cuando acepta el Evangelio, cuando entra en el reino de Dios, cuando nace de nuevo. Entonces ahora van a entender el punto 4. Cuando los gentiles que no recibieron la Torá hacen las instrucciones de Yahweh Dios, porque el Espíritu Santo la dio en sus mentes
y la escribió en sus corazones, de acuerdo a Jeremías 31:33, entonces los gentiles viven según las instrucciones de Dios, mostrando la obra de la Torá escrita en sus corazones, porque Dios juzgará por Jesucristo a judíos y a gentiles en su segunda venida, a todos los hombres, utilizando como legislación para juzgarlos, como ley para juzgarlos, su Torá. Vamos a ver. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza, versículo 14, ¿no? Estamos versículo por versículo ahí Romanos. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, ya lo explicamos, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Lo expliqué antes y lo leí después. Entonces, vamos bien, gloria a Dios. Nos damos cuenta entonces que los judíos tienen una enorme ventaja. Vamos a empezar a meternos en nuestro tema, que es que afirmemos cuál es nuestro ministerio. Todavía no lo definimos, ahora lo vamos a empezar a definir. Y afirmar cuál es nuestro ministerio. Pero tenemos que entender todo lo que les expliqué antes. Y tenemos que entender que los judíos tienen una enorme ventaja a su favor en relación con los gentiles que hemos creído en el Evangelio de Jesucristo. Lo repito, los judíos tienen una enorme ventaja en relación con los gentiles que hemos creído en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque ellos han nacido en un hogar en que se guardaba el Shabbat y en cada día de reposo han escuchado la lectura de la porción semanal del Pentateuco, o sea, la Parashá, y la lectura relacionada de los profetas, la Haftará. De modo que cada año de su vida han oído la lectura completa de la Torá. Desde que eran niños, sin entendimiento, en un año, nació, en un año escuchó toda la Torá. Toda completa. Cada Shabbat, una 54ª parte de la Torá, la Parashá. Cada Shabbat. Al segundo año la escuchó 2 veces. Al tercer año la escuchó 3 veces. Al cuarto año 4 veces. Al quinto 5 veces. Al sexto año 6 veces. Está formado en la Torá. Ha sido instruido en la Torá. Entonces, cuando fueron adultos y formaron su propia familia, reprodujeron el modelo. Cada Shabbat, en cada cena familiar del día de reposo, y con que se arranca, con que se inicia el Shabbat, y luego pasa la noche y comienza el resto del Shabbat en la mañana de lo que nosotros llamamos sábado, hasta la caída del sol, estudian la Torá, estudian la Parashá, estudian las instrucciones de Dios en cada hogar. Cuando es adulto repite el mismo modelo y cuando sus hijos son adultos repiten el mismo modelo y tienen una ventaja enorme sobre nosotros, que nacimos sin Torá y fuimos criados sin Torá. Es impresionante lo que les estoy diciendo. Esto a mí me conmueve hasta el alma, me conmueve el corazón. Y entiendo que el conocimiento de la Torá de Yahweh Dios que han incorporado tiene en ellos un valor inconmensurable, de modo que se cumple el texto de Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino,
y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Qué estaba pensando el rey Salomón, el sabio Salomón, cuando escribió este proverbio? Estaba pensando en la Torá de Dios. Instruye al niño en su camino. ¿En qué? En la Torá de Dios. Cada día de reposo. Nosotros, y esto es identidad de nuestro ministerio, nosotros comenzamos el viernes a la caída del sol. Escuche bien, pastor, escuche bien. ¿Quiere saber cómo es nuestro ministerio? ¿Quiere saber cuáles son los principios de nuestro ministerio? Bueno, escuche y tome nota de este. Nosotros, cada familia, no solamente los pastores, no solamente los líderes, no solamente los servidores, cada familia de nuestras congregaciones, el viernes a la caída del sol, cuando empieza el día de reposo, hacemos la cena familiar del día de reposo, con nuestra propia familia. Y hacemos la cena familiar y bendecimos el hombre, el padre de familia, toma su lugar como sacerdote de su familia. Y la mujer trae la luz bendiciendo la mesa, prendiendo las 2 velas. Y el hombre consagra, agradece por la copa y agradece por el pan, la reparte, la comparte y bendice a su esposa, bendice a sus hijos y lee la porción de la Torá. Nosotros empezamos así el día de reposo y solamente la leemos el viernes a la noche, pero el sábado nos levantamos a la mañana y todo el día, ya sea en la familia de Dios o en casa, dedicamos el día a Dios, a estudiar su palabra, la porción que corresponde a esa semana. Dedicamos el día a la familia propia, a la familia de Dios y a estudiar su santa y bendita palabra. ¿Saben de dónde sale eso? De Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere no se apartará de él. Instruye al niño en esa cena familiar del día de reposo, instrúyenlo en la Torá de Dios, instrúyenlo en las instrucciones de Dios, y su vida va a dar en el blanco. Porque cuando sea viejo y tenga diferentes circunstancias, va a tener a dónde volver, va a tener un Dios al que regresar, va a tener un Dios a quien retornar, va a tener un Dios a quien lo va a conducir la teshuvá, el verdadero arrepentimiento bíblico. Esto a mí me produce muchas sensaciones. Por un momento me produce un poco de contrariedad, y digo, Señor, y lo he dicho muchas veces, Señor, ¿por qué no nací en un hogar judío? Señor, ¿por qué no nací en un hogar judío? Señor, hubiera nacido con Torá. Esa primera contrariedad. Pero yo sé que Él es soberano y Él sabe por qué hace las cosas y sabe por qué estamos hoy aquí con esta luz de Dios, esta luz del Espíritu Santo para llevarla a las naciones. Eso es llevar la luz a las naciones. No tomarse un avión y viajar por el mundo. Las naciones son los gentiles. Llevar la luz a las naciones significa llevar la luz a los gentiles, a los que no son judíos, a los que nacieron sin Torá, a los que desconocen la Torá. Por lo tanto, tu corazón tiene que ser un corazón compasivo. Entender que toda la gente a la que el Señor nos ha mandado es gente sin Torá. Y hay que enseñársela una vez y otra vez, y 10 veces, y 100 veces si es necesario. Y no te indignes porque ves que no les entra o que no cambian su vida, porque son gentiles que han nacido sin Torá, pero para ellos también es la salvación de Yahweh Dios. Están incluidos en el sacrificio de Jesucristo, están incluidos en la sangre derramada en la cruz del Calvario, están incluidos en la redención, están incluidos en Israel. Ya no son extranjeros, ya no son advenedizos, son conciudadanos de los santos, son miembros de la familia de Dios, son herederos de los pactos, son herederos de las promesas de Dios. Pero no hay duda de que los judíos tienen una ventaja sobre los gentiles. Los gentiles que se convierten a Dios a través de Jesucristo vienen de una historia de desconocimiento de su persona, desconocimiento de su voluntad, desconocimiento de su propósito, desconocimiento de sus pactos, desconocimiento de sus promesas. Venimos con una pésima manera de vivir,
con una mente viciada por los deseos engañosos, llenos de idolatría, llenos de engaño. ¿Y saben por qué digo idolatría? Porque aún los más sinceros, por desconocimiento, han adorado a los dioses inventados por las religiones. Pero los que no son el único Dios vivo y verdadero, el Dios de la Biblia, Yahweh, Dios, Yud-Hei, Bab-Hei, Elohim, al cual desconocían porque nadie se los había predicado. Engañados, y aún los religiosos, aún los de las religiones cristianas, engañados a tal punto de creer en la teología del reemplazo, que dice que Dios reemplazó a Israel por la iglesia cristiana, que Dios desplazó a Israel y la cambió por la iglesia cristiana. Es como decir que Dios Él rompió el pacto de bodas que había firmado con sangre. Rompió el pacto de bodas firmado por sangre de animales inocentes rociada sobre el pueblo, sobre su pueblo, sobre Israel. Él rompió su pacto de bodas, Él rompió su ketubá. Es como decir que Dios rompió su ketubá con Israel y se casó con una prostituta que se acostaba con dioses extraños. La iglesia gentil. ¿Cómo podemos entender esto y llegar a pensar esto? Creer que Yahweh Dios puede llegar a ser bígamo es como mínimo una blasfemia contra Dios, porque Dios tiene una sola esposa, con la que hizo un pacto de bodas y con la que va a desposarse en las bodas del Cordero a través de su imagen visible, Yahshua el Mesías. Tiene una sola esposa, una sola congregación, una sola quejilá, una sola eclesía, una sola iglesia, y esa congregación proviene de la promesa a Abraham y se materializa en Israel. La promesa de Yahweh Dios fue hecha a Abraham, y nosotros somos hijos de Abraham. Somos hechos hijos de Abraham por la fe que justifica a los gentiles. Quería llegar acá como breve análisis teológico. Nosotros somos hechos hijos de Abraham por la fe que justifica a los gentiles. La fe que nos ha justificado a nosotros que no éramos judíos. Primero vamos a Gálatas. A muchos les gusta el libro de Gálatas. Gálatas 3, del 6 al 9. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de la fe, sabed, por tanto, vamos otra vez. Concentrémonos, pastor, a ver, querido. Escuchen esto, escuchen. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Somos hechos hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Filipenses 3:3 completa la idea, porque lo que incorporaba a los gentiles a Israel en todo el Antiguo Testamento es la circuncisión de la carne. Miren lo que dice Filipenses 3:3. Filipenses 3:3 dice, porque nos, escrito a una iglesia gentil, Filipenses, la iglesia de Filipo, gentil. A ver, dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Nosotros somos la circuncisión, por más gentiles que hayamos sido, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Yahshua el Mesías. Tema que sigue.
Vamos al tema que sigue. No me voy a detener. Vamos al tema que sigue. Afirmemos el ministerio de quienes servimos en Ministerio Bíblico Internacional. Afirmemos el ministerio de quienes servimos en Ministerio Bíblico Internacional. Esto es tan importante, queridos pastores, que lo vamos a hacer con placas. Lo vamos a hacer con placas, para que usted pueda tomar nota, leer y tomar nota. Necesitamos afirmar el ministerio de quienes servimos en el Ministerio Bíblico Internacional. Voy a afirmar nuestro ministerio. Lo voy a afirmar. Tome nota. Tome nota. Pastores, algunos me decían esta semana, ¿qué pasó? El domingo específicamente, el primer día de la semana. Me decían, esto es peligroso, porque muchos van a decir, no me gusta esto, no me gusta esta visión, y se van a retirar. Pero yo les aseguro que los llamados, los escogidos por Dios, los predestinados, según las Escrituras, van a escuchar estas afirmaciones y se van a añadir a este cuerpo de siervos de Dios, se van a añadir a este cuerpo sacerdotal, porque esto es palabra de Dios, esto no es invento humano, esto es palabra de Dios y este es nuestro ministerio. Así que afirmamos nuestro ministerio, el ministerio de quienes servimos, el Ministerio Bíblico Internacional. Nuestro ministerio en MBI es a los gentiles, es decir, a las personas que son de las naciones no judías. Y nuestro ministerio consiste en anunciarles que, aunque no tengan ascendencia judía, pueden ser hijos de Abraham y parte de Israel, que es la congregación de Yahweh Dios a través de Yeshua. Este es un anuncio. Esto es lo que nosotros anunciamos. Es un anuncio para todos aquellos que están sin el Mesías. Este es un anuncio para todos aquellos gentiles que están sin el Mesías. Hay personas que han sido llamados a anunciar el Evangelio a los judíos que están sin el Mesías. Nosotros, en este ministerio, hemos sido llamados y enviados a anunciar el Evangelio, este Evangelio, a todos aquellos gentiles que están sin el Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, como expresa y hemos leído en Efesios 2, versículo 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Todas estas personas de las naciones, o sea, los gentiles de las naciones que están afuera del pacto de Dios con Israel, tienen una gran desventaja, lo hemos dicho recién, tienen una gran desventaja y Dios lo sabe. Esto es lo que quiero remarcar. Todos los gentiles tienen una gran desventaja y Dios lo sabe. No provienen de hogares en los que se les ha enseñado la Torá desde que eran niños, ni tampoco tienen alguna referencia cultural israelita. Y en general han sido engañados. En general han sido engañados y abusados por las religiones de moda. De ahí vienen los gentiles. Aún los gentiles piadosos, que han sido engañados y abusados por las religiones de moda. De ahí provienen los gentiles, y Dios lo sabe, y Dios lo sabe. Entonces, este ministerio tiene esta función, hacer que todas las personas de las naciones, los gentiles, sin importar su condición, ateos, agnósticos, evangélicos, católicos, es decir, todos quienes son conscientes de su necesidad, encuentren la puerta para entrar y ser parte del pueblo de Dios, y esa puerta es Jesucristo. Hay una sola puerta, es Jesucristo. Y luego de haber entrado, sean enseñados
para entender qué es lo que significa ajustar la vida a las instrucciones de Dios contenidas en su santa palabra, las sagradas escrituras. Enseñados para entender el plan de Dios para su pueblo, enseñados para comenzar a funcionar en la familia de Dios, allí en el lugar donde reside. Por eso nosotros, y lo declaramos así directa y abiertamente, nosotros, los siervos de Dios de este ministerio, no nos parecemos a la iglesia evangélica, ni tampoco a las sinagogas judías, simplemente porque tenemos una función diferente. Hace 25 años, el pastor fundador de este ministerio, Martín Huesenac, lo decía claramente a esto que yo les he transcrito allí en esa pantalla. Por eso, por todo lo que les he explicado, nosotros no nos parecemos a las iglesias evangélicas, ni tampoco nos parecemos a las sinagogas judías, simplemente porque tenemos una función diferente. Algunos han llamado este proceso que muchos pastores, líderes, servidores, hermanos están realizando junto con nosotros, junto a nosotros, a nosotros, que están arrimándose y están preguntando y están escudriñando y están estudiando y están recibiendo Torá. Muchos han llamado este proceso retorno a las raíces hebreas. Nosotros no le llamamos así. Nosotros le llamamos entender la palabra de Dios en el contexto hebreo para recibir en el corazón al Mesías de Israel y ser parte de la congregación con la que Yahweh Dios hizo un pacto de bodas que tú vas. Léalo otra vez. Lo tiene en pantalla. Leámoslo juntos. Leámoslo juntos. Lo tiene en pantalla. Vamos juntos. Vamos, se lo voy a poner más grande en la pantalla. Leamos juntos. Algunos han llamado este proceso retorno a las raíces hebreas. Nosotros le llamamos a este proceso que están haciendo muchos pastores que han venido para que nosotros los guiemos, muchos pastores que han venido para que nosotros los guiemos, nosotros le llamamos entender la palabra de Dios en el contexto hebreo para recibir en el corazón al Mesías de Israel y ser parte de la congregación con la que Yahweh Dios hizo un pacto de bodas, una ketubá de bodas. ¿Hace falta leerlo otra vez? Léalo otra vez. No hay problema. La salvación siempre fue, es y será por gracia. La salvación siempre fue en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y aún en el futuro. La salvación es por gracia. Pero la obediencia es la consecuencia de ser hechos hijos de Dios. La salvación es por gracia, pero la obediencia a la Torá de Dios es la consecuencia de ser hechos hijos de Dios. Por eso la Biblia enseña que la vida eterna, escuche esto, pastor, escuche esto. Deje el mate otra vez. Por eso la Biblia enseña que la vida eterna es para aquellos que guardan la Torá de Yahweh Dios y tienen el testimonio de Yahshua el Mesías. Aquellos que guardan la Torá de Yahweh Dios y tienen el testimonio de Yahshua el Mesías. Apocalipsis, primero vamos a ir a Isaías 8:20. Isaías 8:20 ya estaba profetizando lo que sigue. A la ley y al testimonio. Y muchos se preguntan, ¿qué es el testimonio? Sabemos que es la ley, es la Torá de Dios, pero ¿qué es el testimonio? Bueno, Apocalipsis se lo va a aclarar a qué es el testimonio. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a la ley, si no dijeren conforme a la Torá y al testimonio, si no dijeren conforme a la Torá y al testimonio, es porque no les ha amanecido. La Torá sabemos lo que es el testimonio. Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer
y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. La ley y el testimonio. El dragón hace guerra contra los que tienen la ley y el testimonio. La ley y el testimonio. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. La Torá y el Mesías. La Torá y el Mesías. El Evangelio es la Torá y el Mesías. La vida eterna es para los que guardan la Torá y tienen el testimonio del Mesías. Por todo esto, en el cielo se cantará el cántico de Moisés y el cántico de Jesucristo. Apocalipsis 15:2. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, a través de quien Dios dio la Torá, y el cántico del Cordero, a través de quien vino la gracia. Dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1, porque la ley, la Torá, por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Ambas cosas están vigentes y estarán vigentes para siempre. La Torá es eterna y el Mesías es eterno. Por eso dice, y cantan el cántico de Moisés, siervos de Dios, y el cántico del Cordero diciendo, grandes y maravillosas son tus obras. Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿No lo conmueven estas palabras? ¿No los conmueve estas enseñanzas? Yo oro en mi corazón, en este mismo momento, que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios, los esté conmoviendo hasta las fibras más íntimas de su ser, con estas palabras que estamos estudiando. Que el Espíritu lo esté conmoviendo en su mente, en su corazón. Que el Espíritu esté conmoviendo su propio espíritu, le esté hablando de espíritu a espíritu, como con Moisés, cara a cara, de espíritu a espíritu. Y que tu espíritu sea conmovido, pastor, que tu espíritu sea conmovido a la ley y al testimonio. Si no hablaren conforme a esto no les ha amanecido. Esto es el Evangelio de nuestro Redentor. Dios, en su plan perfecto, tuvo que hacer algunos manejos de la historia. Dios, en su plan perfecto, tuvo que endurecer a los judíos en cuanto a la aceptación de Yahshua como el Mesías de Yahweh Dios. O sea, los tuvo que endurecer en parte, no con la Torá. Ellos tienen la Torá, aman la Torá, guardan la Torá, pero los endureció en parte. ¿Qué parte? La aceptación de Yahshua como Mesías de Dios. ¿Para qué tuvo que endurecer su corazón en esta parte? En la aceptación del Hijo del Dios viviente. ¿Para qué? ¿Para qué lo tuvo que endurecer en cuanto a la redención? A ver, vamos a verlo. Para que puedan entrar los gentiles. Endureció a su esposa, endureció a su prometida, endureció a la mujer de su pacto, endureció a su quejilá, a su congregación, a su eclesía, para darnos tiempo a nosotros a que entremos todos los gentiles que vayamos a entrar. Todo quiere decir la plenitud. A que entremos todos los gentiles que vamos a entrar. Ese endurecimiento de Israel y apertura de la puerta para los gentiles tiene un límite de tiempo. Es hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Tiene un tiempo acotado ese endurecimiento. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y ese es el tiempo que estamos viviendo ahora. Está terminando de entrar la plenitud de los gentiles. Este es el tiempo que estamos viviendo ahora. Está terminando de entrar la plenitud de los gentiles antes de que se cierre la puerta y ya no puedan entrar más. Los pastores que servimos
juntos, el Ministerio Bíblico Internacional, somos continuadores del ministerio del apóstol Pablo. Somos continuadores del ministerio del apóstol Pablo. El ministerio a los gentiles, hasta que haya entrado todo, la plenitud, todo el remanente que ha de ser salvo. Es decir, todo significa la plenitud de los gentiles. Lo vemos en Romanos 11, 25 al 27, usted lo lee en su pantalla. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. ¿Queda claro? Dios quiera que sí. Dios quiera que sí, que quede claro por lo menos hasta ahora. Vamos a continuar. El siguiente título que les había anunciado era La salvación se obtiene por gracia y se conserva por obediencia. La salvación se obtiene por gracia y se conserva por obediencia. Hemos sido salvados por gracia por medio de la fe. Y esta salvación ha sido un regalo de Dios, sin que hayamos podido hacer obra alguna, mérito alguno que mereciera tan preciado don. Por eso decimos que la salvación es por gracia. No hay mérito posible. Un muerto no puede hacer nada y nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero ese nuevo nacimiento en Cristo Jesús nos ha sido regalado para que en esta nueva vida andemos en las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Y las dejó escritas en su Torá. Dejó sus instrucciones escritas en su Torá. Efesios 2 del 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La salvación es don de Dios, es regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Siguiente título. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Yahweh Dios nos reconcilió consigo mismo a través de Jesucristo y nos dio el ministerio de la reconciliación con Dios. Por eso no salen de nuestra boca palabras de condenación, sino un ruego. No salen de nuestra boca palabras de condenación para los gentiles. Los gentiles hemos sido mandados, enviados a predicar el Evangelio a los gentiles, a predicar nueva vida a los gentiles, a predicar una oportunidad, una esperanza a los gentiles, a predicar a los gentiles que pueden ser parte del pueblo de Dios, a predicar a los gentiles que pueden ser parte de la congregación de Dios, es predicar a los gentiles que pueden ser parte de la esposa, la cual se desposará con la imagen visible de Dios en las bodas del Cordero, en su segunda venida. Hemos sido enviados a predicar esto a los gentiles, que basta de lejanía, que basta de falta de Torá, falta de instrucción de vida, falta de guía, falta de orientación, basta de falta de orientación. Hemos sido enviados a predicar a los gentiles el ministerio de la reconciliación. Y por eso nos condenamos, porque no nacieron con Torá, no fueron criados con Torá, fueron criados en idolatría, en inmundicia, en fornicación, en comer cualquier cosa y aún sangre. Entonces ya sabemos cuál es la realidad de los gentiles, cuáles son las desventajas. Por eso el Señor ha puesto compasión, la compasión de Jesucristo en nuestro corazón. Compasión. Lloremos cuando veamos esta realidad y roguémosle, porque tenemos el ministerio de la reconciliación. Roguémosle, le rogamos en nombre de Jesucristo, reconcíliense con Dios. Querido pastor, escúcheme, no condenamos a los gentiles. Les rogamos en nombre de Jesucristo, reconcíliense con Dios. Reconcíliense con Dios. Dice la Escritura,
2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No importa que sea un gentil, no importa. Si está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no solamente judíos, gentiles también, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Así que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que nunca quebró la Torá, al que nunca infringió la Torá, al que nunca cometió pecado, al que nunca infringió las instrucciones de su padre, al que nunca quebrantó la ley, Dios lo hizo como si hubiera quebrantado la ley por todas las veces que nosotros la quebrantamos, y más aún siendo gentiles, que vivimos sin ley, sin Torá. Y Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Dios cargó en él todas las veces que nosotros quebrantamos la Torá. Dios cargó en él todas las veces que nosotros quebrantamos la Torá. Cargó en él el pecado de todos nosotros para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Queremos que retornen al Padre a través del Hijo, para que acá, en la casa del Padre, nosotros, los siervos de Dios, podamos enseñarles la Torá de Dios para que caminen en nueva vida, para que caminen en novedad de vida, como leemos en Efesios 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que ya no andéis, que le enseñemos a que no anden. ¿Cómo hacen para no andar como los otros gentiles si no les enseñamos? Debemos enseñarles para que ya no anden como los otros gentiles, para que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia de la Torá, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. 2 Corintios 2:17. Y habla de nosotros, querido pastor. Escúchame, pastor. Escúchame, pastor. Pastor, oíme. Oíme, pastor. Oíme, siervo de Dios. Oíme, líder, servidor. Oíme. Escucha lo que te dice Dios ahora. Escucha lo que te dice Dios ahora en 2 Corintios 2:17. Mira lo que te dice Dios. Y esto es lo que tiene que salir de tu boca. Tenés que poder decir esto. Tenés que poder decir esto. Pues no somos como muchos. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Porque los que servimos el Ministerio Bíblico Internacional no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad de nuestro corazón, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Este es nuestro desafío, querido pastor. Este es nuestro desafío. Y una vez que hayan aprendido las instrucciones de Dios, los gentiles a los que fuimos enviados, una vez que hayan aprendido las instrucciones de Dios para que sus vidas den en el blanco, también será el desafío de ellos dar de gracia lo que de gracia han recibido. Dar de gracia lo que de gracia han recibido. Es decir, consolar a los que están en cualquier tribulación. Consolar a los que están en cualquier tribulación. A eso hemos sido llamados nosotros. A consolar a los gentiles que se encuentren en cualquier tribulación que sea. Como dice 2 Corintios 1, 3 y 4. Bendito sea el Dios. Baruch ata
Elohim. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Bendito sea el Dios, bendito sea Yahweh Dios, bendito sea Yud-Hei, Bab-Hei, Elohim, el Dios de Israel, mi Dios, el Dios de mi esposa, el Dios de mis hijos, el Dios de mis hermanos. Bendito sea Yud-Hei, Bab-Hei, el Dios y Padre de nuestro Yeshua el Mesías, de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Y les dejo este texto para terminar. Lucas 17:10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Así también vosotros, pastores, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Este es el evangelio que predicamos. Este es el evangelio de este ministerio. Este es el llamado. Esta es la vocación de los que servimos a Dios en este ministerio. Esta es. Repásala. Mírala de vuelta. Con detenimiento. Toma nota. Armá un mensaje con esto. Transcribí lo que el Espíritu te indique y armá un mensaje para predicar, para enseñar sobre esto. Bendito sea Yahweh Dios. Bendito sea Yud-Hei, Bab-Hei, nuestro Dios, nuestro Padre. Bendito sea nuestro Redentor y ayuda al Mesías, Jesucristo. Nuestro Redentor, quien derramó su sangre y no tuvo en cuenta que éramos gentiles. No tuvo en cuenta que habíamos nacido sin Torá. No tuvo en cuenta que desconocíamos las instrucciones de Dios para nuestra vida. Y por gracia nos regaló su salvación, que es por medio de la fe, para que ahora andemos en buenas obras, indicadas en su Torá, preparadas por Dios de antemano, para que andemos en ella. Y cuando hayamos terminado de predicar el Evangelio para que reciban a Yeshua, y hayamos enseñado a todos los gentiles que se conviertan, hayamos enseñado las instrucciones de vida de Dios contenidas en su Torá, digamos, siervos inútiles somos, porque solamente hemos hecho lo que debíamos hacer. Amén.